Soy Carlos Viesca Treviño, mexicano. Soy médico. Estudié medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este juego de antropología e historia fue lo primero que me trajo, y en términos de estudiar las medicinas que ahora llamamos tradicionales, junto con una evolución histórica de las medicinas mexicanas prehispánicas y una perspectiva a cómo se incorporan, o cómo se han incorporado algunos elementos en las terapéuticas, algunas costumbres, algunas formas de acercamiento a los pacientes, porque también es otra dimensión totalmente diferente, cómo se vive la enfermedad desde una visión tradicional. La medicina occidental contemporánea científica es de que es limitante. Nos permite conocer ciertas cosas, pero ¿por cuánto tiempo van a ser válidas? En el momento en que planteamos que nuestro conocimiento es absoluto, estamos medievalizando en el mal sentido del término, nos estamos anclando. ¿El conocimiento médico para qué nos sirve? Nos sirve para tratar de atender pacientes. Y si no tomamos en cuenta el paciente y la dimensión del paciente, ser humano en su integridad, a mi modo de ver no estamos haciendo medicina, estamos haciendo mecánica médica. Ahora, cuando el médico y el paciente pertenecen a la misma cultura, tienen más o menos un mismo nivel, las cosas son muy fáciles. Pero justamente el arte de la medicina es poder entrar a niveles culturales diferentes, a niveles educativos diferentes, inclusive a tradiciones médicas diferentes. Esta relación con plantas que producen alteraciones de conciencia nos dan dos aspectos muy importantes. Primero, la idea de una comunicación entre la planta, el ser humano, y a partir de la planta y el espíritu que habita la planta, que lo podemos llamar fuerza de la naturaleza, lo podemos llamar farmacología, lo podemos llamar como queramos, pero es una potencia que va al acto y a nosotros nos provoca una respuesta. Lo dejamos ahí fisiológicamente, ¿verdad? Pero esta respuesta tiene una dimensión cultural. Las tradiciones prehispánicas indígenas mesoamericanas dan preguntas en relación con la existencia, con el universo, con las buenas o las malas acciones, con la enfermedad, con la salud, con la belleza, y da una dimensión de dinámica del universo, de juego de contrarios y unión de contrarios. Y la otra cuestión importantísima, a partir de ello entonces, ¿cuáles son los problemas humanos que queremos manejar a partir de eso? Ya no desde la ciencia, sino en términos de experiencia y de vivencia. ¿Qué me preocupa? ¿Qué pregunto? Todos estos elementos alteradores de conciencia nos está dando la posibilidad de ver el mundo de una manera mucho más amplia.